Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Nunca se ha parado a pensar por qué hay tantos tipos de cáncer? ¿Nunca se ha parado a pensar en ello? ¿Se ha dado cuenta de la cantidad de cánceres que hay? De colon, de pulmón, de esófago, laringe, huesos, piel. ¿Nunca se ha parado a pensar por qué hay tantos tipos de cáncer? ¿Es realmente esta enfermedad una pandemia? Porque es lo que parece. Seguro que usted conoce, para su desgracia, a algún vecino, amigo, compañero, familiar, que tiene o ha tenido algún tipo de cáncer. ¿Sabía usted que esta enfermedad hace muchos años era algo raro? Y cuando digo raro, es raro de verdad. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era tan rara que incluso la llamaban la enfermedad de los desollinadores. Veréis. La imagen que os estamos mostrando en estos momentos corresponden a una serie de datos que he recogido en Suecia. No es fácil encontrar históricos de hace 100 años sobre el cáncer. Hace tiempo era tan raro el cáncer que he leído un artículo de una nutricionista, Katalina Fröpomich, donde dice que ella recuerda que en las salas hospitalarias, cada vez que había un caso de cáncer, iban muchos doctores para analizarlo, porque era muy raro. Esta nutricionista, esta mujer, dice que incluso los antiguos médicos, los más antiguos, los más veteranos, que cuando estudiaban la carrera, el cáncer era una enseñanza muy periférica dentro de sus estudios. Pero la pregunta es, ¿cómo de lo que antes era raro ahora se ha convertido en una plaga? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Algo no encaja en todo esto. Vamos a explicaros dos cosas que os ayudarán a entender estas causas. Y ojo que esto es muy importante, ambas. La primera de ellas la vamos a entender si analizamos económicamente el problema. No es fácil encontrar datos económicos de lo que cuesta un cáncer. Hay alguna serie de datos puntuales, pero os hemos puesto en la parte inferior del vídeo unos vínculos o un vínculo donde indica lo que cuesta el cáncer o curar el cáncer de manera mensual. Veréis. Los cánceres pueden llegar a oscilar entre 9.000 euros o $10.000 al mes y hasta $30.000 o 27.000 euros al mes. Ni más ni menos. Curiosamente, Katalina Fröpomich decía que algunos médicos en Estados Unidos, fijaos, recetaban constantemente quimioterapia. Cuando iba alguien que tenía un cáncer, o recetaban quimioterapia. Y no solo en Estados Unidos, en España la quimioterapia, o en otros países. No sé de dónde será usted, pero seguramente que en su país la quimioterapia sea una de las pautas o protocolos que siguen los médicos. Pero es que esos médicos en Estados Unidos, cuando tenían cáncer ellos, rechazaban como tratamiento la quimioterapia. Usted dirá, ¿qué estás contando? No. Le hemos puesto abajo un vínculo también donde aparece esta estadística, que los médicos que recetan la quimioterapia, cuando ellos tienen cáncer, no la quieren. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que les impulsa a los médicos a recetar quimioterapia? Tal vez es que es el protocolo a seguir y no se pueden desviar. Tal vez es una cuestión económica, que ciertos medicamentos carísimos que paga la Seguridad Social o la persona afectada, dependiendo del país, suponen un enorme beneficio para cierta industria farmacéutica. ¿Es eso?
saque usted sus propias conclusiones. Pero voy a centrarme en lo que decía al principio del vídeo. Al principio del vídeo le hablaba sobre que el cáncer hace muchos años era una rareza. Le decía, el cáncer es raro. Algunos sé que estaréis pensando y me diréis, no es verdad, el cáncer ya lo relataba el propio Hipócrates. O incluso existen papiros egipcios donde se habla del cáncer. Sí y no. Sí se habla de enfermedades en esos textos, pero nunca dicen cáncer. Es una interpretación interesada en la que se ve cómo esa enfermedad, o intentan hacernos ver cómo esa enfermedad existía de tiempo. Y es tan rara que en los restos óseos que existen, desde momias hasta cadáveres, digamos que óseos, todo lo que es la estructura ósea, que los restos más antiguos que existen, es una rareza encontrar algunos restos con efectos de cáncer en sus huesos. Una rareza, es muy extraño. Muy raro, los hay, pero son restos muy extraños y muy difíciles de encontrar. Por consiguiente, el cáncer es una enfermedad que ha ido creciendo. Veréis, fue en 1900 cuando se empieza a utilizar la palabra cancerígenos. Cancerígenos. ¿Se ha fijado usted la presión mediática que existe y que a usted le dice que si tiene cáncer, entre otras cosas, si tiene cáncer es por su culpa? Si tienes cáncer es, entre otras cosas he dicho, si tienes cáncer es por tu culpa. Siempre desvían la culpa al yo, mediáticamente. Si tienes problemas es que eres tú, eso te lo dice. Si tienes cáncer te dicen, deja de fumar que da cáncer. Come sano que comer comida rápida puede producir cáncer. Haz deporte, que si no haces deporte puedes también tener problemas de salud e incluso llegar a tener cáncer, aunque parezca mentira. En realidad, mediáticamente nos han enfocado a decirnos que si tú estás enfermo, no es porque alguien venga detrás, sino porque tú tienes malos hábitos. La culpa es tuya y no en esto, en otras cosas, como he dicho antes 2 veces. Vamos a revisar este gráfico. El gráfico de la evolución de los cánceres en los últimos 100 años. Lo hemos visto antes. Es un gráfico en el cual se muestra más o menos de unos datos de Suecia. Veréis que hay un espectacular movimiento en el siglo XX, donde los cánceres empiezan a aparecer en el planeta con más fuerza. La década de los años 50 es la que más crecimiento de este tipo de cánceres y diversificación de los mismos nos entrega. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió entre 1940 y 1960 para que esta pauta empezase a continuar o empezase a crecer? Pues se lo voy a decir y lo va a entender rápidamente. El ser humano lanza la primera bomba atómica en 1945 y durante los años siguientes hace cientos de pruebas nucleares para perfeccionar las bombas atómicas, para hacerlas más potentes. Y digo cientos y no son miles. Estas pruebas nucleares han llenado la atmósfera de productos radiactivos altamente peligrosos. ¿Sí? El estroncio 90, que es un subproducto de una detonación nuclear, vive 28 años. El cesio 137, que es otro subproducto, dura 30 años en la atmósfera. Después de explotar, una explosión nuclear. Vamos a ver la gráfica de los cánceres y su evolución, así como las pruebas nucleares en el siglo XX. Fijaos qué cosa más curiosa. ¿No le parece a usted sospechoso que justo cuando se reducen las pruebas nucleares y pasan 30 años empiezan a remitir los casos de cánceres? ¿No le parece a usted demasiado casual? Justo la vida de esos peligrosos isótopos radioactivos. 30 años. Como veis, las pruebas se fueron reduciendo a mediados de los años 80 y 30 años después
los casos de cáncer se reducen. Casual, ¿verdad? Esto es casual. ¿En serio piensa usted que es casual? ¿Que todo esto es una casualidad? ¿Sabe usted el daño que produce en la atmósfera estos isótopos que luego los respiramos y se van a cualquier parte de nuestro organismo? ¿Esto es casualidad o lo que realmente sucede es que usted tiene la culpa de su cáncer, de sus malos hábitos? Chemtrails, alimentos modificados genéticamente. Nos encontramos también cosas tales como el aumento de la radiación, el electromagnetismo, como las redes eléctricas que se han ampliado enormemente con esas inmensas torres de alta tensión, los wifis, los bluetooth que nos ponemos y los tenemos siempre encima de nosotros. Piense todo esto, que en ese momento empieza a crecer. ¿Cree que el poder mundial no conoce estas cosas? Imagínese, el poder mundial, vamos a personificarlo. Ve este vídeo y dice, ¡hala, no me he dado cuenta! ¿Cree que funcionan así? Menos mal que lo ha dicho JL. Esto ellos lo sabían hace mucho tiempo. ¿Cree que ese poder mundial le ama y le quiere? Que se vuelca por su bienestar, lo que haga falta por este muchacho o esta señorita. Yo realmente le pregunto que si usted opina así, la siguiente pregunta es que le haría es, ¿vive usted realmente en este planeta? ¿Vive aquí, en el planeta Tierra? Como botón de muestra le voy a decir una cosa. Recientemente ha salido a la luz una serie de documentos secretos que el señor George Soros, un multimillonario húngaro, de los más ricos del mundo, de los hombres más ricos del planeta. ¿Sabe lo que decía esos documentos que han salido a la luz pública? Los tenía él secretos ahí. En líneas generales, son muchísimos documentos. Decía más o menos que estaba financiando a grupos tipo ONG, organizaciones no gubernamentales, para crear malestar social en muchos ámbitos. Por favor, le invito a que lo investigue si quiere saber en qué ámbitos. Y también que presionaba a políticos importantes, haciéndoles sugerencias. Les mandaba correos electrónicos y les hacía sugerencias. Una de ellas Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado. O creo que sigue siéndolo. Y todo ello para aumentar el clima de tensión, el malestar social. ¿Estos son los tipos que nos quieren? ¿O son estos los tipos que nos quieren? ¿Afirmo o pregunto? ¿En serio cree que en su país, si no es de uno u otro en concreto, el poder es más benévolo que todo esto? No, en mi país son buenísimos, esto nunca lo haría. Lo que estamos diciendo aquí tal vez no solo pueda suceder, sino que nos estamos quedando muy cortos con lo que realmente está sucediendo. ¿No? A veces yo me hago una pregunta interna. Y esa pregunta es que es más preocupante quizás lo que ni siquiera llego a sospechar que lo que sospecho. Me preocupa más lo que ni siquiera soy capaz de intuir que lo que puedo llegar a percibir. Cuando digo que quizás nos estemos quedando muy cortos, no solo en esto, sino en otras muchas cosas, tal vez sea así. Bien, espero que este vídeo, por lo menos, le haya permitido tener otro punto de vista o ver las cosas desde otra óptica, fuera de los más media. Y como siempre decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.